Empezamos con la mesa redonda del área de Artes y Humanidades. Participan Alfonso Ruiz Rayo, María José Martínez. Vale. Sí. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos 4 minutos aquí? Porque tenemos que esperar porque tienen que ponerle streaming. Vale. ¿Entiendes? Vale, okay. ¿Vale? Vale. Después, hazme caso en las instrucciones y ya está. No te preocupes. ¿Vale? Si quieres te subes al escenario, ¿vale? Y cuando yo te dé la señal, abre. Empiezas, ¿vale? Yo te doy la señal. Empezamos con la mesa redonda del área de Artes y Humanidades. Participan Alfonso Ruiz Rayo, María José Martínez Benavides y modera Roberto González Salacaín. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a la Universidad de La Laguna y muchas gracias por mostrar interés por conocernos y por conocer la que esperamos que sea su casa el próximo curso. Estamos aquí hoy para comentarles, para charlar un rato, para reflexionar sobre el papel de las artes y las humanidades en nuestra sociedad actual, por si alguno de ustedes está interesado a partir del año que viene en proyectar y orientar su futuro hacia allá. Alfonso, representante el decano de la Facultad de Bellas Artes, María José y yo somos representantes de la Facultad de Humanidades, de dos de las secciones de que forman la sección, y no queremos aburrirles con todo el listado de títulos y ofertas, una oferta muy amplia. Saben que tienen ahí un código QR en el que les lleva directamente a la página web de estas jornadas, en las que tienen vídeos explicativos y preguntas frecuentes sobre cada una de las titulaciones que ofrece nuestra universidad, ¿no? Este encuentro de hoy que vamos a celebrar en este ratito para compartir con ustedes, fundamentalmente tiene el objetivo de encender alguna bombillita por ahí sobre el papel de las humanidades, ¿no?, y de las artes en nuestra sociedad actual. Y bueno, pues para esa entradilla, pues si quiere, María José puede empezar dándonos alguna pauta, ¿no?, sobre cómo entendemos estas humanidades y estas artes en nuestro mundo actual. Yo soy filóloga clásica, doy clase de griego y entonces, como buena filóloga, a mí me gustaría empezar definiendo qué son las humanidades, qué son los estudios humanísticos. La definición no es mía, es una definición que da la Universidad de Stanford y dice que el estudio de las humanidades es aquel que busca entender cómo los individuos procesan y documentan la experiencia humana. ¿Eso qué supone? Eso supone que para ese proceso de análisis y de documentación se necesitan una serie de disciplinas como la filosofía, como la literatura, como el arte, como la música, como la historia, como la lingüística o como la geografía. Todas estas o muchas de estas disciplinas ustedes ya las han trabajado y las conocen porque las han trabajado en su centro. Es decir, no son nuevas para ustedes. Lo que aquí vamos a seguir cuando lo recibamos, porque estoy segura de que van a venir en septiembre, lo que van a seguir es profundizando en esa serie de disciplinas, en esa serie de especialidades, para conseguir ¿qué? Para obtener la herramienta necesaria para poder comprender la sociedad y el mundo en el que vivimos. Este mundo es un mundo complejo, es un mundo que está en cambio, es un mundo que está en crisis. Es un mundo en el que acabamos de padecer una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica importante,
hay una crisis social, hay una crisis política, hay una crisis institucional importante y además es un mundo, también hay una crisis climática y además es un mundo globalizado. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos un papel importante, nosotros como ser humano, porque el elemento común en todo eso es el hombre y sus circunstancias. Es decir, es el ser humano, su entorno, su cultura y su manera de concebir la vida, de concebir el mundo, que es diferente, es común, pero a la vez es única. Y en este contexto de globalización es cuando las humanidades tienen un papel importante para dar análisis, ofrecer soluciones y ofrecer una perspectiva que posibilite su vida en la sociedad y, por supuesto, también la posibilidad de cambiarla, de modificarla. Bueno, sí. Hombre, como introducción yo creo que es muy interesante y, vamos, probablemente nos ponga sobre la pista de muchas reflexiones que cada uno de ustedes habrá ido recibiendo, ¿no? Cuando iba comentando María José pues las distintas crisis en las que vivimos. Realmente estamos en un momento de cambio. Yo soy historiador, entonces la perspectiva desde el pasado hasta el presente ha sido de un cambio continuo, pero lo cierto es que los tiempos que estamos viviendo son probablemente los de mayor aceleración a lo largo de la historia, ¿no? Por eso también comentaba la vicerrectora en la presentación que nosotros... ustedes vienen aquí a que nosotros les facilitemos conocimiento, pero sobre todo para que entre todos obtengamos instrumentos y herramientas para conocer, comprender y actuar sobre el mundo, no exclusivamente para un saber anclado o cosificado, ¿no? en los libros, sino para un saber que tenga incidencia y reflejo en el mundo actual. Y eso también influye, o eso también incumbe a las artes, ¿no, Alfonso? Sí, sí, por supuesto. A ver, nosotros los que estamos dentro del ámbito de las artes, que serían un poco las titulaciones que se enseñan en esta universidad dentro de la Facultad de Bellas Artes, en otras universidades son facultades de arte y diseño, facultades simplemente de arte. Tenemos una responsabilidad, ya que de todo el grupo de las humanidades somos los que, digamos, hacemos cosas, ¿no? O sea, fabricamos objetos, quiero decir, hacemos cosas físicas, ¿no? Que luego la gente interactúa con ellas. Entonces, claro, de la calidad de esas cosas que hacemos o del rango moral de esas cosas que hacemos, podemos ayudar a cambiar el mundo. Por lo tanto, la responsabilidad es muy alta. Los artistas tienen el tremendo encargo de evidenciar los problemas del mundo y de denunciarlos y de sacarlos a la luz. Los diseñadores y diseñadoras tienen la responsabilidad de resolver problemas de las cosas de uso cotidiano, haciéndolas mejores para todos. Y la gente que se dedica a la conservación y restauración del patrimonio tiene la enorme responsabilidad de hacer que las cosas duren para siempre y que las lecciones que nos enseñan las puedan aprender personas en el futuro. De manera que, digamos, nuestra implicación en un mundo que efectivamente es global, que está en crisis y que está cambiando, es muy alta, hasta tal punto de que yo a veces pierdo un poco incluso la perspectiva de todo lo que abarcamos, ¿no? Que va de un rango amplísimo, ¿no? Desde los videojuegos o los vídeos de TikTok con los que ustedes interactúan hasta las piezas que están en los museos o las pequeñas cosas de la vida cotidiana con las que ustedes trabajan, como la interfaz de un móvil, una botella, una puerta, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, dejemos eso abierto, pero efectivamente, digamos, se pueden hacer responsables de muchísimas cosas a través de nuestros estudios, ¿no? Pues yo creo que con lo que está comentando o con lo que estamos comentando aquí, ya ustedes se pueden ir haciendo una idea de que el campo de las humanidades y de las artes realmente no se encierra en una biblioteca o no se encierra en un libro. En los que trabajamos, incluso, Alfonso ha hablado de toda la cuestión del diseño, que está en nuestro día a día. Cualquier elemento que utilicemos en cualquier cosa que llevemos puesta tiene diseño.
está diseñada, pues, tiene una forma, un color, una textura, un material orientado a una función, ¿no? Pero también en el campo de las humanidades, en las últimas décadas, se viene trabajando muy intensamente con una unión entre pensamiento humanístico y tecnología. O sea, ustedes cada vez que utilizan un traductor están utilizando algo que detrás tiene humanidad, o sea, tiene lengua, tiene lingüística. Cuando estamos utilizando inteligencia o cuando estamos investigando sobre inteligencia artificial, lo que estamos intentando, lo que están los ingenieros informáticos intentando imitar es la inteligencia humana, ¿no? Y quién sabe mejor que un humanista sobre inteligencia humana, ¿no? Por lo tanto, las humanidades no las conciban ustedes solo, que también, y es muy importante, como un espacio de reflexión de la filosofía, por ejemplo, ¿no? sobre el mundo que nos rodea, sobre qué es el ser humano, cómo interactúa consigo mismo y con el medio, sino también piénsenla con una aplicación y con unas posibilidades laborales, pues, que quizá a primera vista o como comentaba María José en la introducción, muchas de las materias de las que les hablamos, ustedes ya las han visto en el instituto y ustedes las consideran o piensan que ya saben cómo son, pero se pueden llevar muchas sorpresas. Por eso les animo a que vayan mirando en la página web las distintas titulaciones, porque una cosa es la enseñanza de lo que se transmite en el instituto, que es muy importante, pero que es una enseñanza básica, y otra cosa es cómo ha ido evolucionando cada una de esas disciplinas en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, María José, ¿quieres comentar alguna cuestión sobre el papel de las humanidades en el día a día? Bueno, yo sí que quería comentar, aprovechando que han mencionado lo de las salidas laborales. Hace tiempo, cuando empezábamos a plantear los grados en esta universidad, los grados de filología, hablando con la secretaria de la Cámara de Comercio, nos dijo que los estudiantes, los egresados de humanidades, eran gente de muy fácil colocación, porque eran una gente como muy polivalente, muy válida, y que tenía una serie de cualidades que eran fácilmente adaptables a cualquier entorno laboral. A mí sí que me gustaría destacar esas cualidades, que en definitiva también un poco determinan el perfil del estudiante que va a hacer humanidades, es decir, su perfil realmente. A lo largo de la formación de los estudios humanísticos van a adquirir, y eso es fundamental, una capacidad analítica, una capacidad crítica, no solo con lo que están analizando, sino también con las fuentes de información que tienen. Es decir, van a analizar, van a valorar la información que se les da, van a ver si la fuente que reciben es solvente o no es solvente, van a ver también si en esa fuente hay un intento de manipulación, por supuesto que lo hay, o no, lo van a descubrir y eso les permite crear su propia teoría, su propia idea. Y otra posibilidad que tiene también importante es que son capaces o van a ser capaces de defender con argumentos lógicos y racionales su propia postura, su propia idea. Pueden que convenzan a los demás o puede que no, pero siempre desde el respeto. Eso realmente es la base de una democracia, porque es la manera en la que tenemos de relacionarnos, desde el respeto y desde el intercambio y la comunicación de la idea. Son muy válidos trabajando en equipo, por ejemplo, cosa que se valora muchísimo en los grupos de trabajo de carácter interdisciplinar, que son en los que están funcionando ahora, precisamente por eso, porque su conocimiento y su formación le permiten relacionar diversas disciplinas. Y a través de esa relación, de esa disciplina, extraen sus propias conclusiones, extraen sus propias ideas y, por supuesto, las aplican. Yo ya les dije en un principio que soy filóloga, entonces voy a poner un ejemplo de lo que hacen constantemente cuando se enfrentan a un texto. Cuando ustedes tienen que traducir un texto, están constantemente tomando decisiones, están aplicando sus conocimientos para solucionar problemas. Todo eso que practican durante estos años en los que están aquí formándose, luego lo aplican y son muy valorados en un mercado laboral. Porque
porque no se arredran ante un problema que se le plantea, sino que lo enfocan, lo analizan y, por supuesto, buscan una solución. Y eso sí que es muy valorado. Aparte, además, por su conocimiento global, no solo de la cultura, sino de las lenguas o de la historia, no solo de su cultura, sino de otras culturas, tienen una mente como mucho más abierta y son capaces de aceptar ideas y opiniones que no conocían, pero que pueden valorar perfectamente y hacerlas propias si así lo consideran. Ese perfil de estudiante es el que queremos, un estudiante con inquietudes, un estudiante que tenga curiosidad por saber. Yo a mis alumnos siempre les digo que lo que tienen que preguntar o lo que tienen que preguntarse ante una situación es por qué y luego preguntar cómo. Realmente eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de las especialidades o las actividades tecnológicas. Los tecnólogos preguntan cómo, nosotros siempre empezamos preguntando por qué, luego ya averiguaremos el cómo. Y eso sí que es importante y eso que siempre lo tengan que tener en cuenta. Personas que tengan inquietudes, personas que tengan curiosidad, personas que no se conformen con una primera opinión, personas que cotejen, que valoren y, por supuesto, personas que critiquen, claro que sí. Porque en ese intercambio, en esa crítica, en ese proceso de discernimiento, de evaluación, de aplicación del pensamiento racional, del pensamiento crítico, al final salen ideas muy, muy positivas y, por supuesto, la persona se hace una idea personal, una idea propia de lo que es un concepto, lo que es un problema o lo que es una situación real. Sí, no sé, seguro que alguno habrá escuchado alguna vez esa frase que se ha puesto un poco de moda en los últimos tiempos, ¿no? Aquello de que de cara a pensar en qué se tiene que formar los estudiantes, eso de que el 60% de los trabajos a los que se van a dedicar ellos todavía no están creados, ¿no? No se han inventado todavía. Es una estadística que podían decir el 70 o el 50, pero evidentemente la idea en sí que es muy importante. O sea, ustedes ya están en una edad quizá un poco más cercana a una posible posterior proyección laboral, pero cuando estamos en primaria, estar pensando en qué voy a ser de mayor cuando no sabemos cómo va a ser el mercado laboral de dentro de 10 años es realmente una utopía, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo eso, la universidad debe ofrecer, o nosotros consideramos, y evidentemente en las facultades de Artes y de Humanidades lo tenemos clarísimo, debemos ofrecer una formación integral y básica que les sirva a ustedes para moverse en cualquier campo, ¿no? Eso no quita para que, yo hablando de las titulaciones de mi sección, de las de Geografía e Historia, pues que dentro de Historia no formemos futuros arqueólogos o futuros archiveros, no formemos en Geografía ordenadores del territorio y personas especializadas en cuestiones de gestión del territorio, o en arte, pues especialistas en patrimonio, especialistas con proyección para trabajar en museos y demás, ¿no? O sea, no piensen ustedes tampoco que estamos 4 años mirando al cielo. O sea, se trata de simplemente proyectar esa doble dimensión. Por un lado, que existe una salida profesional, que la universidad debe formar a los profesionales cualificados de la sociedad canaria del siglo XXI, o sea, ustedes en una proyección de dentro de unos años, pero sin olvidar que ese mercado es cambiante, esa realidad. Y si algo nos ha enseñado los 3 años que llevamos de crisis tras crisis, ¿no? Empezando por la pandemia y por todo lo demás, es que vivimos en una época de incertidumbre en la que poner todos los huevos en una cesta pensando que el futuro va a permanecer inamovible dentro de 10 años, pues es simplemente utópico, ¿no? Entonces realmente debemos ir nosotros, por lo menos, trabajamos ahí en la línea de la formación integral, y supongo que en artes también, ¿no, Alfonso? Sí. Bueno, has dado en el clavo. Yo eso es lo primero que le digo a mis alumnos cuando entran, es que se hagan a la idea de que van a trabajar en algo que todavía no existe. Y eso me lo demuestran año tras año mis propios alumnos, ¿no? O sea,
Cuando nos llaman, porque lo suelen hacer, cuando han acabado la carrera, nos cuentan dónde están y nos explican lo que hacen, te asombras muchas veces de que en realidad nunca están trabajando en cosas en las que no había ninguna asignatura en el grado que tuviese esa etiqueta. Pero, sin embargo, su formación les ha permitido precisamente, por ser tan generalista y por tener esa base, digamos, sobre conceptos fundamentales de lo que son las artes y las humanidades, poder acceder a ser pioneros en cosas que se están inventando sobre la marcha. Es imposible, digamos, hacer una formación profesional sobre algo que todavía no se ha inventado, porque nadie sabe exactamente cómo se hace. Sin embargo, sí que es posible, con una formación universitaria sólida, inventarse una profesión nueva que hace falta. Porque en realidad lo que hacen estos nuevos perfiles es incorporar cosas que saben, sumarlas a cosas que saben otras personas con las que colaboran y sumar innovando y aportando profesiones nuevas que son necesarias, ¿no? Entonces, esto en el campo de las artes es muy, muy, muy habitual, tanto que a veces nos es difícil incluso encontrarle el nombre a cosas que hacen nuestros alumnos. Yo me acuerdo hace unos años que muchos de ellos empezaban a dedicarse a todo este mundo de lo que tiene que ver con los efectos visuales, los gráficos animados y todas estas historias, el 3D aplicado a la infografía, etcétera. Y cuando nos juntábamos a hablar de eso, pues le llamábamos la cosa, porque es que realmente no había ni una palabra para definir ese conjunto de actividades que ya formaban un campus profesional sin nombre, sin una tarjeta de visita que pusiera yo me dedico a esto. Seguían siendo artistas, pero desde luego lo que hacían era muy diferente de lo que habían hecho otros antecesores suyos, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho que esto es lo que les espera, ¿no? Lo que se espera son retos en un mundo futuro cambiante en los que su papel desde la universidad va a ser precisamente innovar y abriendo caminos nuevos en cosas que evidentemente todavía no existen. Y eso que comenta Alfonso, a mí me pone en el centro de esta charla que estamos teniendo, precisamente a ellos y al perfil del alumnado que tenemos de humanidades, ¿no? Que existen, no digo que a todos les pase, pero seguro que alguien se siente identificado, esa idea de que estudiar humanidades es más sencillo, hay que estudiar menos, y nada más lejos de la realidad. Simplemente es un trabajo distinto, es un trabajo. Aquí hay que estudiar lo mismo que hay que estudiar en otras carreras. Lo que pasa es que estudiamos lo que nos gusta, ¿no? Que eso de alguna manera es el objetivo último de una proyección para la vida, ¿no? Uno se pone aquí ahora con... Yo recuerdo cuando tenía su edad y, bueno, pues evidentemente la información que te llega sobre estudia esto que tiene salida, estudia esto otro que tiene salida, estudia esto que es más fácil. Bueno, al final la vida es muy larga y hay que hacer muchas cosas y es verdad que cuanto más se dedique uno a lo que le llena, a lo que le motiva, pues más fácil será ir cubriendo todas esas etapas, ir asumiendo ese tipo de retos, ¿no? Porque de alguna manera, a partir del estudio de lo que vayamos, de lo que vayan ustedes avanzando en las distintas titulaciones, verán que por la configuración que tienen nuestros planes de estudios, a diferencia de cuando estudiábamos nosotros, especialmente en humanidades, en artes es distinto, hay un mucho mayor componente práctico del que teníamos cuando estudiábamos nosotros, ¿no? Los que se matriculen en los grados de la Facultad de Humanidades van a hacer varias asignaturas de prácticas en empresas, en centros de trabajo vinculados con lo que se está estudiando, y eso de alguna manera les va a abrir la cabeza a lo que comentaba Alfonso, ¿no? A ir conectando esto que yo estoy estudiando con lo que pasa afuera. El mundo que nos rodea está cambiando, ya les comentaba antes, a una velocidad vertiginosa y no podemos pensar ni podemos pedirle a una universidad
ni a una pública ni a una privada, pero menos a una pública porque tiene una vocación de servicio, que tenga que estar modificando su oferta de títulos cada X tiempo, porque además siempre iremos un paso por detrás. O sea, siempre para cuando pensemos un título y formemos durante 4 o 5 años a un alumnado, pues cuando salgan ya va a estar fuera o ya se han cubierto ese nicho y se habrá creado otro, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera la reflexión sobre todas estas cuestiones, pues espero que les esté resultando interesante. No sé si, María José, ¿quieres comentar alguna cosa más? No, yo insistirle, bueno, incidir en la idea que han expresado mis compañeros. Es fundamental dedicarse a algo que a uno le guste, con independencia de que pues digan, no tiene salida, no tiene trabajo. Eso no es cierto. Realmente, cuando uno está a gusto con lo que está haciendo, está contento, está satisfecho, pues al final, como dice Alfonso, termina creándose termina buscando un camino, termina, pues no sé, creando una empresa de naming y poniendo nombres clásicos a productos o a coches, o termina pues asesorando cinematográficamente, como nos ha pasado a nuestros alumnos que terminaron convirtiendo Santa Cruz en Atenas, cambiando toda la cartelería y poniéndola en griego moderno porque se iba a rodar una película, no una película de coche, algo así, no sé qué, pero tenía a todos los alumnos allí cambiando carteles de calle y todo, poniéndolo en griego. Entonces, a mí en un momento eso me pareció me sorprendió muchísimo, pero digo, ¿por qué no? Quiero decir que las posibilidades son infinitas, son las que a uno mismo se crea, ¿no? Y lo importante es seguirle la vocación que tiene uno. Yo, por supuesto, no he insistido, por ejemplo, en el estudio de los idiomas, el estudio de inglés, de francés, de alemán, que son básicos en este mundo global, que los necesitamos. Hoy, el inglés de hoy es como el latín en el siglo XVI, es la manera de... Todo el mundo hablamos en inglés, algunos mejor que otros, pero todos nos comunicamos porque es la lengua de comunicación en este momento. Entonces, todo eso es importante y es necesario para la formación, pero sobre todo la vocación, que le guste. Yo siempre dije que yo no valdría para hacer otra cosa que no fuera latín y griego, que es lo que me gustaba realmente. Entonces, eso es fundamental, que sigan su vocación, que sigan lo que les gusta, que seguro que al final siempre encuentran una salida, eso seguro. Estamos llegando ya casi al final del tiempo que tenemos, Alfonso. O sea, que no sé incidiendo en esto de la vocación, que es general, es algo que ocurre en todas las humanidades, pero en el campo de las artes, allí sí que somos vocacionales por naturaleza. Es decir, uno no es artista unas horas al día, es artista las 24 horas y está constantemente haciendo cosas, ¿no? Si vienen a estudiar a nuestra facultad, vivirán allí. O sea, nosotros tenemos alumnos que entran por la mañana a las 8 y a las 9 de la noche hay que echarlos de la facultad porque no se van, porque están trabajando. Hay gente que pide venir a trabajar los fines de semana. Hay gente que se queja de por qué no puede seguir trabajando en vacaciones en los talleres. O sea, son realmente vocacionales porque partimos de que en artes se aprende haciendo cosas, más que estudiando cosas. Es decir, el aprender por la práctica es el método habitual de trabajo. Entonces, la gente necesita estar en un estudio que no lo tiene en su casa, evidentemente, con un espacio y unos medios que no tiene en casa. Piense que hay gente que trabaja con fuego, haciendo fundición o con piedras, tallando piedra o con ordenadores mucho más complejos y sofisticados de los que tienen en casa por el precio que tiene el software que utilizan, etcétera, que encuentran allí el lugar donde realmente pueden desarrollar toda esa creatividad que en realidad es más algo intrínseco, ¿no? O sea, es lo que son ustedes, ¿no? Ellos son gente que hace ese tipo de cosas y son gente que se encuentra a sí mismo y que de algún modo su vocación está ahí. Y eso es lo que nos caracteriza, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, esa era precisamente la idea que les quería transmitir, ¿no? Lo que ha comentado Alfonso, que se echan muchas horas también en las facultades o en los espacios de aprendizaje de las artes y de las humanidades, en las bibliotecas, los fines de semana leyendo, porque estamos leyendo lo que nos gusta, porque estamos estudiando sobre lo que nos gusta, estamos viendo el cine desde una perspectiva, leyendo un libro desde una perspectiva y demás. No es solo un estudio formativo exclusivo de pues estudio esto y voy a trabajar de esto el resto de mi vida o el tiempo que sea, ¿no? Sino que es una formación integral. Pues yo creo que vamos a ir ya casi cerrando. Simplemente no hemos querido, ya les digo, entre las dos facultades podemos sumar más de una decena de títulos de grado y después, cuando ustedes sean graduados, tenemos también una amplia oferta de másteres, de doctorados y demás, de cuya información está toda bastante clara en nuestra página web y de los grados específicamente pues la tenemos en este entorno que ha creado la universidad para hacerlo. Y allí pues simplemente van pinchando en las titulaciones y verán unos vídeos breves en los que les contamos pues un poco cuáles son las características de las distintas titulaciones. Nuestro objetivo aquí era darles o charlar y reflexionar sobre la importancia de las humanidades y de las artes en nuestro mundo actual, que bueno, pues esperamos que de alguna manera haya contribuido a, no sé si a cambiar un poco o a reforzar si era una idea que ya tenían y si no a cambiar un poco esa perspectiva de todo este ámbito de conocimiento humano. Pues si ha servido para eso, estamos más que satisfechos. Y ahora creo que tenemos un breve turno de preguntas, que no sé si alguno de ustedes quiere, alguien del público quiere plantearnos alguna pregunta o si hay alguna pregunta en el chat. No sean tímidas, no sean tímidos. Aquí se viene a preguntar, ¿eh? Bueno, vamos a dar paso a las preguntas del chat. Pregunta Oliver Prevost. ¿Es posible orientar los estudios de Bellas Artes al diseño, dado el escaso número de plazas que hay para entrar en diseño? A ver, yo creo que entiendo la pregunta, aunque no sé exactamente lo que dices. Tú puedes, digamos, estudiar Bellas Artes y acabar dedicándote al diseño. Ocurre, es cierto. De hecho, como hemos estado diciendo, las fronteras entre disciplinas son cada vez más difusas. Y si lo que preguntabas es si dentro de la universidad se puede hacer un movimiento entre titulaciones, también se puede, aunque es mucho más difícil, dado que, como ha comentado, en el grado en diseño la demanda es muy alta y la movilidad es muy, muy, muy baja, ¿no? Hola, buenas. Quería preguntar qué diferencia existe entre el grado en Filología Clásica y el grado que se da aquí en la Universidad de Estudios Clásicos. No existe diferencia, simplemente es una denominación. En el grado en Estudios Clásicos somos filólogos. Y ya verán que desde el primer momento, el primer día, ya le estamos diciendo, ustedes que son filólogos, es simplemente una denominación. Cuando se hicieron los grados, pues quizá por tendencia, entendimos que se percibía más cercano lo de Estudios Clásicos y tiene una idea como mucho más global de lo que sería el contenido. No solo los textos, sino también todas las disciplinas que se necesitan para comprender un texto, que es lo que nosotros en clásica llamamos la realia o los realia, es decir, todo lo que pues la cultura, la historia, la literatura, la mitología, y por eso pusimos Estudios Clásicos. Pero vas a ser filólogo. Buenas.
habiendo estudiado el bachillerato de ciencias, ¿considerarían que es muy difícil el paso de pues, asignaturas como química, biología, física al estudio de una filología? No, quiero decir, no es difícil. Quiero decir, todo es querer. Nosotros, te hablo desde lo que yo más conozco, que es la filología clásica. Nosotros tenemos varios ingenieros que sean desde ingeniería de la edificación, ingeniería industrial, que han terminado estudiando filología clásica. Yo este año tenía una alumna que venía de ingeniería informática, que dice, es que esto no es lo mío, y está feliz y contenta en clásica. No es complicado, porque además no importa que no hayan dado nunca griego o latín, se lo enseñamos desde cero. Y las demás disciplinas prácticamente son accesibles, porque son estudiantes y lo que van a hacer es estudiar y formarse. Hola, buenas. Aquí. Ay, perdón. En el grado de estudios clásicos, creo recordar que había una asignatura que era árabe. Sí. Se profundiza mucho, es decir, es muy difícil porque es lo único que me tiene así como un poco echada para atrás. Uy, ¿qué va? Pero sí, es un puntal en nuestra disciplina. Vamos a ver, la idea es la presencia de la asignatura La lengua árabe y el mundo clásico. Se planteó precisamente por la importancia que tuvo en su momento el mundo árabe en la transmisión de textos clásicos. De hecho, en muchas ocasiones tenemos la traducción árabe y no tenemos el original griego, por ejemplo. Entonces, no van a dar árabe, ¿vale? Van a ver el papel que tiene el mundo árabe en su momento en la recepción a lo que sería la Europa occidental, a la recepción y conservación de los textos griegos. O sea que si eso te echa para atrás, no. Que además la profesora que da, la asignatura es un encanto. Vamos a dar paso a otra pregunta del chat. Pregunta Samuel Rionda. ¿Cómo contribuyen las humanidades en la consecución de un futuro comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, eso da para una conferencia. Pero Mira, bueno, Alfonso... Contribuyen en todo, ¿no? Porque hemos estado hablando de los aspectos éticos, ¿no? De hacer un mundo mejor, de ser responsables, etcétera, de crear personas que piensan, que proponen soluciones nuevas e innovadoras. Evidentemente, estas soluciones pueden ir para empeorar las cosas, pero normalmente nos esforzamos en que vayan a mejorarlas. Pero ya si te sirve de ejemplo, en la facultad tenemos una asignatura y toda una línea de investigación con varias tesis doctorales que se llaman ecodiseño, ¿vale? Que son precisamente asignaturas orientadas específicamente hacia los ODS, ¿no? Y nosotros tenemos también dentro ya del campo de la sección de Geografía e Historia, por ejemplo, los compañeros geógrafos, líneas de investigación muy potentes sobre cambio climático. Tenemos también en el ámbito de preservación del patrimonio, por supuesto, el papel de la educación, que es uno de los pilares básicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que en general, si toda la educación en todos los niveles se está orientando en los últimos tiempos a la consecución de esos objetivos, la universitaria no puede ser menos y desde la superestructura de la universidad, pero también en correspondencia con lo que estamos haciendo en cada una de las facultades, pues hay muchas posibilidades de contribuir. Yo tenía una pregunta y era más ambientado a artes. Yo he estudiado una modalidad que no sé si me va a costar más a la hora de entrar. Y la otra pregunta era también si se da todo tipo de artes, ya sea tanto normales como digitales. Vale, nosotros no tenemos ningún problema con ningún alumno de ningún perfil. O sea, no tenemos ni preferencia por los alumnos de bachilleratos artísticos
ni por supuesto nos negamos a que entren, pero tenemos un historial muy largo de gente que viene de ciencias, que viene de perfiles, digamos, que no han tocado los ámbitos artísticos y que luego han resultado excelentes estudiantes. Así que por ahí ni te preocupes, ¿vale? Respecto a lo digital es lo que hay. Es decir, nosotros, evidentemente, los alumnos pintan con óleo y que son técnicas del siglo XV. Los alumnos a veces pues, funden metal con técnicas que son medievales, pero mira, ahora mismo hay gente que está combinando esas técnicas medievales de fundición con sistemas de impresión 3D para hacer microjoyería. Hay gente que está mezclando las artes más tradicionales con las técnicas digitales de captura de imagen, de fotogrametría, por ejemplo, para escaneado 3D. Estamos absolutamente abiertos porque, como os comentaba, no somos una escuela de artes y oficios, somos una universidad y nuestra obligación es estar en la vanguardia. Y como tales, pues contamos con un laboratorio de fabricación digital que está asociado en el MIT, que es el centro de investigación más prestigioso del mundo ahora mismo. Tenemos varios laboratorios de creación de imagen animada muy potentes y los alumnos trabajan tanto con ordenadores o con cámaras como con pinceles. En el plan de estudios de Bellas Artes hay una asignatura que se llama Introducción a los problemas filosóficos y quería saber más o menos pues, de qué iba la asignatura o qué se da. Es talmente lo que dice. Es una introducción a los problemas filosóficos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un cambio de plan de estudios que se va a implantar el año que viene, cuando entren ustedes, que introduce lo que llamamos menciones, que ahora le llamábamos itinerarios, pero que no quedaban evidenciados en el currículum del alumno. Entonces, el alumno puede hacer unos itinerarios muy concretos, con una formación, digamos, mucho mejor definida, ya os lo explicaremos, ahora no viene a cuento, pero hemos decidido conservar algunas asignaturas de la formación básica de humanidades que existían en el plan de estudios antiguo. Introducción a los problemas filosóficos es una de ellas, porque ha resultado muy bien, es decir, porque era una asignatura que funcionaba muy bien, en la que los alumnos conectaban precisamente estas cuestiones éticas con las cuestiones que tienen que ver ya con la práctica profesional. Es mucho más fácil detectar los problemas del mundo si tienes una formación filosófica que si no la tienes. Es decir, ahí la filosofía ayuda a entender el mundo y como ayuda a entender el mundo, ayuda a proyectar esa comprensión del mundo en la detección de problemas y su denuncia a través del arte, sería, ¿no? Así que, bueno, pues como ha sido un éxito, lo hemos mantenido en el plan actual. Es una asignatura de primero que seguro que te encantará. Buenos días. Yo quería preguntar, porque en mi caso personal, yo tengo un debate si realizar historia o historia del arte. Y me comentaron los dobles grados. Y yo quería preguntar si era posible realizar un doble grado entre historia e historia del arte y qué tan complicado es llevarlo. Bueno, realmente no tenemos contemplados los dobles grados. Se supone que es una línea de desarrollo futuro de nuestras titulaciones, pero un doble grado no deja de ser, que es una oferta que se está imponiendo en la Universidad Española, no deja de ser hacer dos grados que tienen una base común y que después pues, se complementan con una serie de asignaturas más específicas y en vez de hacer 2 carreras en 8 años, pues acabas haciendo 2 carreras en 5 o en 6 a lo sumo, ¿no? La cuestión es que en la Universidad de La Laguna tenemos bastante diferenciados los perfiles entre la historia del arte, que está muy focalizada, tiene lógicamente asignaturas de historia que contextualizan el arte, porque el arte generado, o sea, es historia del arte, no es creación artística, sino es el análisis de la plasmación material de la concepción artística en las sociedades del pasado, y luego la historia, que es el estudio de las sociedades del pasado en sí, ¿no? Entonces está bastante marcado y no hay demasiada
demasiadas asignaturas que se puedan combinar como para hacer un doble grado en la situación actual. Eso es algo además que no depende del alumno, o sea, la universidad lo tiene que ofrecer y bueno, pues estamos trabajando en esa línea, pero poner en marcha una titulación es un proceso muy costoso y bueno, pues va a costar una serie de años. Entonces ya la cuestión... Es verdad que en nuestra facultad hay cierto trasvase entre alumnado de historia e historia del arte y viceversa, ¿no? Porque al final, bueno, pues vienes con una idea y al final te llena más lo otro, pero bueno, es cuestión de informarte bien con las titulaciones y lo que más te llame la atención, pues elegirlo. Sí, ten en cuenta además que la ley que facilita el camino para que las universidades podamos hacer esas ofertas se aprobó hace menos de un año. Entonces estamos empezando a pensar en ello, aunque es verdad que en las privadas ya llevan más tiempo, pero precisamente una ley que regule que en la universidad pública eso se pueda hacer de forma sencilla existe desde noviembre, me parece. Desde noviembre, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminada esta primera sesión, que a ustedes les queda todavía unas cuantas. Espero que les haya resultado interesante. Por las intervenciones parece claro que sí y yo creo que aquí hay cantera, ¿no? para el año que viene. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.